Vamos a resolver este ejercicio donde nos piden determinar si el conjunto de vectores es una base para el espacio vectorial. Nos dan el espacio vectorial que es P sub 2, quiere decir los polinomios de grado menor o igual a 2, y nos dan este conjunto. Este conjunto tengamos en cuenta que tiene dos vectores. Este sería el primer vector y este sería el segundo vector. Lo diferencia, bueno, esta comita aquí hace la diferencia de los dos vectores ahí. Bueno, para solucionar este ejercicio vamos a tener en cuenta la dimensión de P sub 2. Recordemos que la dimensión de P sub 2 es igual a 3, ¿sí? Quiere decir que todas las bases de P sub 2 tienen tres vectores, tres polinomios o tres elementos, ¿sí? Por ejemplo, veamos la base canónica. La base canónica de P sub 2, que sí, a partir de ahí, bueno, es como la base estándar, y de ahí para allá todas las bases, como te digo, tienen que tener tres vectores exactamente. No puede tener ni dos, ni cuatro, ni uno, solo, siempre tienen que tener tres. Recordemos que la base canónica de P sub 2 es 1, x, x elevado a la 2, ¿sí? Y obviamente pues tiene tres vectores. Bueno, entonces todas las bases de P sub 2 tienen que tener tres vectores y vemos que este conjunto que nos dan aquí solamente tiene dos vectores, así que no puede ser una base, para P sub 2. Entonces, no forma una base. Para P sub 2. Y la razón es esa, o sea, solo tiene dos vectores, ¿sí? No es necesario ni verificar si son LI o generan. Ahora, también podrías hacerlo de esa manera, que sería utilizando la definición de base, que tocaría verificar si son LI o generan, y también ahí debe fallar alguna de las dos, o las dos, debe fallar alguna, y pues también va a lo mismo, o sea, no va a formar una base. Ese ejercicio de mirar si son LI y generan está en la lista de reproducción, y en la parte de abajo en la descripción está el enlace para que puedas mirar esa otra forma de resolver este ejercicio en particular. Pero si lo quieres resolver así de una manera corta, aquí rápida, lo podemos argumentar con la dimensión de P sub 2, que es igual a 3. ¿Ok? Bueno, eso era lo que te quería compartir. Espero haberme hecho entender. Y recuerda, en la descripción está el enlace para que puedas mirar este ejercicio, mirar otra forma de resolverlo, ¿vale? Bueno, te agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.